¿qué es lo que tú consideras o lo que tú ves que es tu misión en tu área de trabajo? Yo creo que yo siento que en este momento mi misión en mi comunidad es sobre todo pensar esa noción de lo colectivo, de la colectividad, ¿sí? De que las cosas no se hacen en individualidad, sino que se construyen desde una noción de lo colectivo, de manos aportando, de manos haciendo, de manos participando, y alimentar el alma con curiosidad, yo creo, como Sí. ser fiel a un instinto de curiosidad, que también significa ser fiel a uno mismo, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo cuando iba yo creciendo como niño, muchas veces pues a los papás se les hace fácil para poder hacer lo que tienen que hacer, ponerte enfrente del televisor. Entonces, llega un momento en donde ya tienes tu parte prefrontal trabajando mejor, ya analizas mejor, y dices, ay, pero todo eso que estoy consumiendo en televisión son historias. ¿Y qué hay de mi historia? Lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? A veces eso se nos olvida, que las vidas que tenemos se van y es tu vida, la única que tienes, y qué vas a hacer de tu vida, cuál va a ser tu historia, ¿no? Cómo vas a crear tú tu propia historia. Y es que también nos consumen no solamente las redes sociales, sino las plataformas, ¿no? Sí. Las plataformas de entretenimiento, pero al final uno termina con esa sensación de ¿a qué le estoy entregando mi tiempo? ¿No? ¿A qué? Porque también creo que uno a veces piensa que siempre va a tener energía vital y la vida se acaba, ¿no? Y la energía vital se acaba y las ganas de tener curiosidad, de hacer cosas, ¿no? Y creemos que vamos a estar así enérgicos y vitales para toda la vida y se nos olvida que hay un principio que aplica para todos, y es que todos nos vamos a morir, o sea, esto tiene fecha de vencimiento. Sí, sí, exacto. Y a qué le estamos metiendo tiempo y energía vital. Sí. Hola a todos, bienvenidos al canal del Santiago Lab. En esta ocasión tenemos a una investigadora en artes plásticas en el área humanista, Carolina Cerón, quien nos va a platicar y nos va a compartir su historia. Entonces, Carolina, bienvenida al canal, muchas gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias, Diego, por tenerme como invitada. Muy contenta de estar acá. Mira, entonces vamos a empezar porque nos platiques un poquito de tu historia temprana, dónde creciste, quién te influyó para ir desarrollando tus intereses en tu área de trabajo. Pues mira, yo crecí en Bogotá, Colombia. Aquí hice el colegio y estudié en la universidad, donde actualmente trabajo. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo pensaba que trabajar en esta universidad o que trabajar en la universidad era imposible, porque realmente yo era la estudiante más desastrosa del colegio. O sea, en el colegio no sabían qué hacer conmigo. Yo tenía matrícula condicional todos los años, que es esta amenaza constante a los padres de no sabemos qué hacer con esta niña, la vamos a sacar del colegio. Desde quinto de primaria mi mamá me amenazaba con que me iba a mandar a un colegio militar si no empezaba a pasar las materias. Era muy desjuiciada, la verdad. Y de pronto en el último curso, que acá le decimos 11, acá en Colombia hay una prueba que hace el Estado que se llama el ICFES. Y con ese puntaje es que uno puede aplicar a ciertas universidades. Y las universidades tienen cortes, según el puntaje que uno haya sacado, alcanza a entrar a ciertas carreras o no puede entrar a otras. Y para sorpresa de todos mis profesores, yo saqué uno de los mejores puntajes del ICFES y les daba mucha rabia a los profesores del colegio porque cómo era posible que semejante vaga, que no hacía nada, sacara un buen ICFES. Y entonces eso fue como que yo me puse a pensar como, bueno, de pronto claro, es una educación de los años 80s y 90s, que es una educación muy distinta tal vez a la que hay ahora, que es una educación que castiga, que no sabe mirar la diferencia, que no comprende a ese estudiante que se comporta distinto, que se sale del molde. Y yo te estoy hablando de un colegio para señoritas en la capital, donde básicamente nos enseñaban a rezar en idiomas, ¿sí? Como era una educación, digamos, muy
pues desde mi punto de militarizado. vista muy anticuada, muy como colonial, si se quiere. Ujú, ujú. Em, entonces yo no cabía en ese molde y por eso vivía tan desesperada en ese colegio. Entonces cuando saco ese puntaje y todo el mundo, nadie se lo espera, ni yo misma me lo espero, digo, ay, pues de pronto yo como que sí soy buena en algo, ¿no? De pronto puedo ser buena en algo. Y decido estudiar arte. Y decido estudiar arte porque era muy buena. En esas materias artísticas eran lo único que era muy buena. En todo lo demás era un desastre. Entonces dije, pues yo qué voy a estudiar arte. Y entré a una universidad y, y no me fue muy bien en esa universidad, entonces decidí cambiarme de universidad. Y, y bueno, cuando yo estudiaba, soñar con ser profesor era como completamente imposible. Pues era como imposible. Yo nunca me imaginé que yo fuera a terminar como profesora de la universidad donde estudié. Oye, Carolina, y dentro de esa historia que nos acabas de resumir, en tu proceso de desarrollo desde niño hasta de niña, adolescente, eh, ¿qué figuras te influenciaron mucho en tu manera de pensar, tu manera de actuar? Pueden ser, no sé, tus padres en tu niñez, o alguna otra persona que fuera cercana a ti que te fue definiendo en tu manera de dirigirte. Pues mira, yo creo que varias. Por un lado, había una profesora de sociales, Ujú. no sé cómo le digan allá sociales, pero bueno, como historia, Mm, em, sí. que tenía una manera de contarnos la historia que realmente era muy apasionante, como esta cosa de contarnos la historia del país como si fuera una novela. Ujú. Creo que fue una cosa que me marcó mucho porque uno venía acostumbrado como a una educación donde había que aprender datos de memoria y hechos y de pronto esta mujer nos contaba la historia de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz como si fuera la novela. Entonces ella lograba tener 30 niñas completamente conectadas con, digamos, con la novela, con la historia, pero también con la dimensión política de los hechos. Y entonces era muy apasionante porque yo en esa clase sentí, eso era quinto de primaria, o sea, no sé cuántos años tiene uno en quinto de primaria, 12 13 algo así. Pero yo sí sentía como que yo quería hacer un trabajo que tuviera una dimensión política y que influyera en la sociedad. Ujú. Eh, sí, como que yo sentía que yo podía ser presidente, como Ajá. tenía una cosa como de empoderamiento femenino que era muy fuerte. Y por otro lado, yo creo que mi tía abuela, y mi tía abuela era una mujer educada, era lingüista, se dedicaba, trabajaba en el Instituto Caro y Cuervo, que es un instituto público en Colombia que se dedica a la preservación de la lengua española, si se quiere. Y era miembro de la Real Academia de la Lengua Española, y era como una mujer muy culta que tenía como un trabajo que yo de pequeña pensaba que era muy importante. A veces a mí me gustaba mucho faltar al colegio y me inventaba que estaba enferma, pero porque me gustaba que que me mandaran donde ella, como no había quien me cuidara, entonces me mandaban donde mi tía abuela y yo me sentaba en el carro y ella era como muy seria, pero muy amorosa. Y entonces decía, tenía un chofer, era muy elegante, y decía, Carlos, a Yerbabuena, por favor. Y Yerbabuena era el Instituto Caro y Cuervo que queda a las afueras de Bogotá, como a una hora, y uno llegaba y acá estaba por un lado, un museo al que yo podía entrar de puertas abiertas, como no había nadie, entonces ella me llevaba y me decía, pues vaya al museo o haga lo que quiera. Y haga lo que quiera es que en ese lugar había una imprenta patriótica, una imprenta, lo que se llama la imprenta patriótica, que es una imprenta donde se hacían los libros antiguos, como se hacían los libros antiguamente con tipos móviles. Sí. Y entonces yo podía ir a ver eso funcionando y podía como recorrerme todos esos lugares y esos espacios. Y también después descubrir como que ya tenía una dimensión, ¿cómo decirlo?, muy esotérica, porque hacía todo este trabajo académico
que era muy importante y publicaba libros y tenía como esta cosa de una académica que además luchaba por los derechos femeninos, etcétera, pero eso yo no lo entendía de niña. Yo simplemente me gustaba que ella me llevara a ese lugar donde ella trabajara. Pero sí tenía una dimensión más esotérica y es que leía el tarot, leía las cartas, leía el tarot español, la baraja española. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo no entendía cómo esos dos mundos convivían ahí. Y hoy en día me sigue pareciendo muy fascinante cómo esta mujer de letras, una académica muy seria, de repente tenía esta otra dimensión más cercana al esoterismo y tenía todo un grupo de amigas con las que hacían sesiones de mediumnidad y con las que hacían sesiones colectivas de tarot. Si alguna de ellas estaba mal de plata, entonces todas se ponían a leer el tarot para recoger dinero para alguna. Como que hoy en día me parece que ella fue una gran influencia, ¿no? Como, sí. Claro, ¿no? Y como niños, ¿no? Es esa etapa temprana donde es muy crítica a las interacciones que uno tiene, ¿no? Definen Mm, muchas cosas. mm. Ahora, Eh, me parece fascinante eso que nos acabas de contar. Y conforme ibas avanzando, digamos, ya que eras adolescente, ya estás llegando, no recuerdo cómo le dicen en Colombia, nosotros le decimos preparatoria, antes de la universidad. Eh, Algunos profesores o mentores que te guiaron, que te hayan finalmente puesto en tu mente la decisión de decir, no, si lo mío son las artes, las letras. Sobre todo esta profesora que te contaba que era más en quinto de primaria, porque ya en lo que ustedes llaman la preparatoria no tenía así, era muy, no me querían mucho los profesores. Y entonces no tengo así como un recuerdo de algún profesor, pero sí cuando entré a la universidad, em, yo creo que tuve un profesor que fue muy clave para mi formación porque me inyectó una dosis de confianza en mí misma, Ujú. que creo que es el mejor regalo que un profesor le puede dar a un estudiante. Es como señalarle que lo que hace es muy bueno, porque creo que uno cuando está como entre los 18 y los 24 o 25 años, no sabe muy bien de qué es capaz. Y, y cuando una persona más grande o más adulta, con más trayectoria, más experiencia, le dice, uy, mire que esto que usted está haciendo acá está muy bueno, de Ujú. repente uno, sí, esa inyección de confianza creo que es como uno de los mejores regalos que uno le puede dar a un estudiante, que claro, no se lo puede dar a todo el mundo porque tiene que ser como realmente bueno, Claro, claro. pero sí creo que es un profesor que hoy en día es colega mío, que sí me inyectó una dosis de confianza en lo que yo hacía muy fuerte. Y entonces eso fue cuando ya estabas en tu carrera, pero luego, a ver, platícanos un poquito ya más avanzada tu carrera porque hiciste posgrados, te fuiste al extranjero, platícanos un poquito esa trayectoria y en el camino, ¿quiénes fueron esas personas que también te ayudaron y te fomentaron de manera positiva tu desarrollo profesional? Pues mira, entonces yo estudio arte em, y hago como un proyecto de grado que acá en Colombia, cuando uno estudia arte, hace como una exposición final donde tiene que mostrar una obra, ¿no? Y entonces yo decidí que em, esa obra que yo iba a mostrar en calidad de artista, tal vez era la última vez que yo iba a hacer arte, porque me di cuenta que probablemente así hubiera hecho el énfasis en artes plásticas y pintura y como una cosa muy conservadora, me di cuenta que después de pasar tiempo en el taller, los artistas, en esa época y todavía, teníamos esta costumbre de que cuando estamos en los últimos semestres de carrera o cuando salimos de la carrera sacamos un taller. Y entonces ese taller es como un espacio con varios amigos, que también se convierte un poco en un espacio de fiesta, sí, de intercambio, de estar como en ese estado de colaboración, que en realidad era muy, muy,
riguroso y muy disciplinado, pero ese espacio a mí me hizo darme cuenta que a mí no me interesaba tanto lo que yo hacía y me gustaba más trabajar con otras personas y que me gustaba también como trabajar con lo que mis compañeros hacían. Entonces, eso, pues yo hoy en día me dedico sobre todo como a la curaduría, y la curaduría es una actividad que trabaja con otros, ¿no? Que trabaja o que organiza exposiciones, eventos o lo curatorial desde el trabajo con otras personas. Entonces, creo que eso fue una experiencia, sí, como tal vez difícil uno creer que lo que uno sentía que tenía que hacer tal vez no es, pero también seguir esa intuición de decir, bueno, esto hay que replantearlo. Y entonces yo decidí que el proyecto de grado iba a ser una obra de arte que iba a ser la primera y la última que iba a hacer en mi vida. Y, y sí, fue la última que hice. Yo me gradué en el 2005 y quise como también dedicarme más al campo al campo de lo creativo, no necesariamente las artes plásticas, y entonces trabajé en televisión como unos 2 años. Ok. Y luego quise ir a hacer un posgrado en Barcelona, em, y no me gustó esa sensación, no sé, me sentí muy poco en casa en España. Ujú, em, no sé, sentí que eran muy xenófobos, como que era una sociedad muy xenófoba, o al menos, sí, no sé si es el contexto que a mí me tocó. ujú, em, y no quise terminar el posgrado que me fui a hacer, entonces me devolví. Y aquí trabajé luego en una editorial. Creo que cuando uno estudia artes o cualquier cosa en el campo cultural, las posibilidades laborales y de trabajo pues son muchas y muy amplias, uno puede hacer muchas cosas. Entonces un compañero mío de la universidad había montado una editorial independiente, ujú, que se llama Laguna Libros, que hoy en día es muy grande acá en Colombia. Y, y pues este amigo me dio trabajo, entonces estuve trabajando ahí como un par de años también. ujú, Y luego decidí que quería ir a una universidad buena, en Inglaterra, y me fui a estudiar a Londres. eh, y luego volví y trabajé en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, no tocando el triángulo ni nada de eso, sino dedicándome a labores de gestión sobre todo. sí, sí. Y luego entré a trabajar, salió una oportunidad, bueno, trabajaba en una fundación que operaba en el Salado Bolívar, que es un lugar donde ocurrió una de las masacres más sangrientas en la historia de Colombia a principios de los 2000, Ujú, por los paramilitares, y hacía parte de un proceso de reconstrucción del tejido social a través de un proyecto cultural muy grande que allá se llamaba la Casa del Pueblo, la Casa de la Cultura. Hice parte de ese proceso durante unos años y después vi sí, una oferta de trabajo por internet para ser profesora en una universidad pequeña, em, para ser profesora de gestión cultural, que ujú, era algo en lo que yo ya tenía como una trayectoria, y me presenté y me gané el concurso, y ahí trabajé unos años también. Y luego apareció otro concurso para ser profesora en el departamento de arte en el que yo había estudiado, y que yo dije, bueno, me presento, no me presento, pero a mí nunca me van a escoger. O sea, yo soy la candidata más terrible para este cargo. Nunca, nunca voy a pasar esto. Y se presentaron muchas personas y me escogieron a mí. Sí, me gané el concurso yo, pero sí me acuerdo que me presenté muy convencida de, pues, eso que uno dice, ay, pues presentémonos, pero yo sé que esto no va a pasar, pero esto no va a pasar. Toda esta historia que nos acabas de condensar, toda tu historia profesional, obviamente siempre en el camino nosotros vamos encontrando muchos retos que tenemos que ir superando. Si nos pudieras compartir dentro de toda esa historia que nos has dado, incluso desde que eras niña, ¿cuáles fueron los retos más importantes que tú tuviste que superar, que te llevaron a un aprendizaje? Esos momentos que uno tiene en la vida donde dices,
Wow, la vida me acaba de sacudir y fue un aprendizaje fuerte y acabo de crecer, ¿no? Tanto personal como profesionalmente. Si nos puedes platicar un poco de esos momentos que son retos que uno tiene que superar. Pues yo creo que pueden ser tres momentos. El primero es en la adolescencia, crecer en un colegio o en una comunidad educativa que no cree en nada en ti, o sea, que no da un peso por ti, que dice, esta niña es el desastre, ¿sí? Como, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Eh, y eso requiere primero requiere encontrar pares que también son las raras, ¿no? Todas mis amigas y yo éramos las raras, las que no sabían qué hacer con nosotras. Ujú. Pero entonces sentirse parte de algo, así sea pequeño, así sean dos amigas, súper importante. Y segundo, eso también requiere, es difícil porque eso requiere seguir creyendo en uno mismo, así el entorno no crea en uno mismo, ¿no? Sí, Así la cosa fuera como esta niña le va mal en el colegio, es matrícula condicional, es indisciplinada, no se pone el uniforme, sí, como este tipo de cosas tan estrictas, eso requería una fortaleza interna de seguir creyendo que uno vale para algo y que sirve para algo en el mundo y que tiene algo que aportar, ¿sí? Que así uno a veces desfallezca y crea como, uy, no sé, de pronto no tanto, siempre está ahí como una cosa, una fuercita, un fuego interno que dice, usted puede, usted vale, sí. usted puede. Otra tal vez puede ser como en un momento de mucha confusión de no saber qué estudiar en el posgrado, como que me voy a Barcelona, me frustro, la academia ya no es lo que yo espero, porque curiosamente me vuelvo una persona súper estricta con la academia, como que esperaba mucho, a pesar de haber sido tan mala estudiante, esperaba mucho de la universidad y me decepciona el sistema educativo en España y siento que nada vale la pena y entro como en un tema de salud mental, sí, como estar perdido, como no saber para dónde coger, como ¿sí? Como no saber uno qué es lo que tiene que hacer con su vida, no entender para dónde le está diciendo la intuición, qué hago, para dónde cojo, a qué me dedico. Me devolví a España cuando la idea era quedarme a vivir en España, porque tenía un pasaporte español, porque mi abuela era española, entonces nos heredamos esa nacionalidad. Ujú. Y mi plan siempre fue quedarme a vivir allá. Y la cosa fue que eso no se dio y ese plan hubo que abortarlo al año porque no me sentí para nada bien en ese lugar y en ese entorno. Entonces volver acá y decir, ese momento de decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago con mi vida? ¿Sí? Como tengo 27 años, 26, no me acuerdo cuántos años tenía, pero es ese momento de decir, ¿yo qué hago conmigo? ¿Sí? No tengo ni idea para dónde coger. Y como recomponer los pedacitos y decir, bueno, confiar en que algo va a pasar, ¿sí? Y siempre algo pasa, uno siempre encuentra un camino, es lo que yo le digo a mis estudiantes. No conozco la primera persona que haya estudiado arte y no encuentre qué hacer con su vida, ¿sí? Uno siempre encuentra qué hacer o haya estudiado lo que sea que haya estudiado. Y tal vez un tercer momento en el que entro a ser profesora de planta de la universidad donde trabajo hoy en día, la Universidad de los Andes, y me da un síndrome del impostor muy grande, como Ujú. ¡ah! Ellos no saben que yo no sé nada, ¿no? Ellos no se han dado cuenta de que cometieron un grave error, ¿sí? Entonces, ¿por qué me pusieron a mí acá si yo no tengo las capacidades para estar acá? Yo no soy la profesora que ellos esperan que yo sea, yo no estoy a la altura. Pero Sí, entonces vuelvo al punto uno que es confiar en que a veces otras personas ven cosas en uno que uno mismo no es capaz de ver ujú. y confiar en que uno está en el lugar en el que necesita estar y que si uno está Sí, ahí es porque uno algo tiene que aportar a ese lugar y a ese espacio. claro. Wow, qué bonito. Muchas gracias, Carolina. Entonces, mira, tratando de hacer un resumen de los tres puntos, y me corrige si lo hago mal, es uno, el,
el tener siempre la confianza en uno mismo, ¿no? Que a pesar de lo que tu ambiente, la gente de la que te rodeas te diga, tener la confianza de que tú vas a salir adelante, que sí hay algo para ti y que la clave ahí sería ser persistente, ¿no? La persistencia. La otra que es muy normal que en la vida nos vamos a topar en momentos en que creíamos que íbamos en una dirección, pero llegamos a un cruce de caminos y nos damos cuenta que pues no es por ahí y que hay que cambiar el rumbo. Y entonces tener la confianza en uno mismo de tomar esa decisión que a veces es muy difícil y que por miedo muchas personas no lo hacen. Entonces quitarse el miedo y confiar en seguir el camino que te apasiona, que te gusta. Y la tercera es un poquito, como decía, relacionada con la primera, pero ya en una etapa más avanzada, recordar esa etapa de cuando uno es niño, la curiosidad que uno tiene como niño, esos deseos de aprender y explorar y para ganar la confianza que uno necesita sin importar la edad o la etapa profesional en la que estés. Porque si uno siempre trata de transformarse en el niño que uno fue, tú sabes que de niño, pues sabes casi nada, casi todo es nuevo para ti, pero pues ahí vas, ¿no? Con curiosidad a explorar, a tratar de encontrar, de hallar, de descubrir. Entonces, como que ese síndrome del impostor, la receta para controlarlo podría ser siempre el recordar esos momentos de la niñez, ¿no? De tratar de mantener esa curiosidad por explorar y aprender a pesar de lo que sea que tú pienses de ti en ese momento, ¿no? Porque Sí, si has llegado hasta ahí, es como tú dices, otras personas ven cosas en ti que tal vez tú no notas. sí, sí, correcto. Esas tres cosas yo creo que son, sí, son Sí. como el resumen. Bueno, ok. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes interesados en tu área de trabajo, en las artes, la cultura, y cómo ves el futuro de tu área en América Latina? Pues yo creo que esa idea del artista como un ser que trabaja en solitario, ¿no? Que está esperando a que las musas de la inspiración lo visiten, ¿no? Para poder crear algo o que depende únicamente de un talento manual o de una destreza, ¿no? Como saber dibujar fiel a la realidad o saber pintar fiel a la realidad. Está muy replanteado. Hoy en día un artista es una persona que sabe trabajar en un proyecto con una comunidad, que puede articular cosas, que puede articular lenguajes en colectivo y Ujú. que sobre todo tiene esa dimensión de la creación que no se limita únicamente a una destreza manual, ¿sí? Que entiende que la creación se hace con otros, que la creación es colaborativa, que la creación es colaborativa no solamente con otros humanos, sino también, por ejemplo, interespecies, no sé, el trabajo de Donna Haraway, ¿no? Cómo podemos crear parentesco con otros seres. Y creo que cada vez se están viendo más artistas, al menos en Colombia o lo que yo he visto en América Latina, trabajando con, explorando materialidades, formas de hacer, ¿no? Volviendo a los oficios, volviendo al barro, y pensando, por ejemplo, cómo con el barro puedo no solamente construir un fuego, construir un horno, sino construir una casa, y cómo eso implica una colaboración con otros, ¿no? Cómo a través del bambú o de las ramas del bambú puedo no solamente construir techos y pensar en estructuras y pensar en una dimensión de lo escultórico, de lo instalativo, sino de la creación con otras personas. Entonces, en ese sentido, creo que el futuro en América Latina ya está aquí,
porque sí estamos pensando en otras formas de hacer, otras formas de estar, que desde el campo creativo no se limitan únicamente al artista, como esa idea que se tiene del artista como un ser muy talentoso, pero que esos talentos son individuales. Ahora el talento es colectivo, ¿no? Ajá, ajá. Me encanta escuchar eso porque fíjate, algo que promuevo yo siempre mucho en el canal y es algo fuerte en mi grupo de trabajo, es la ciencia interdisciplinaria, porque realmente ahorita el conocimiento ha avanzado tanto que pues todo el conocimiento está partido en muchas disciplinas. Y entonces luego te dicen, es que hay que ser creativo, hay que ser innovador. Pero ¿cómo lo vas a hacer si estás como rayo láser en una parte chiquititita de tu área general, digamos biología o física o química, y estás metido nada más ahí? Entonces, la única manera de ser creativo, ser innovador, es haciendo equipos interdisciplinarios donde se aprende de todo, se conjuntan y la suma de las cosas te da más de lo que tú esperarías por cada una nada más por sí sola. Entonces, me gusta mucho eso que acabas de decir, que también en esa parte de artes plásticas, en la cultura, se está dando esa transición tan importante. Y otra cosa que quiero retomar de lo que mencionabas al inicio, es que decías, ¿no? De que se tenía la idea de que el artista es este ser aislado que está esperando que le llegue la inspiración. Algo que yo igual le enseño a mis estudiantes en ciencia es que igual a veces uno tiene ganas de trabajar, tiene ganas de escribir y a veces no, pero uno no puede estar esperando a que le lleguen las ganas. Tienes que tener el hábito de sentarte a trabajar, a hacer las cosas, y conforme te vas metiendo en eso, unos minutos después de que inicias, llega. Y no sé si eso es igual como en tu área de trabajo, en la parte más humanística de artes. Que dices, hoy no me siento con ganas, pero empiezas y como que la inspiración, las musas, como le dices, se aparecen conforme uno empieza a trabajar, aunque no tenga ganas. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, yo creo que todas estas cosas requieren un esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo muchas veces es una cosa por la que hay que luchar, no necesariamente está ahí dada. Entonces, sin duda, así uno, por ejemplo, esté trabajando en un proyecto con muchas personas, a veces cuesta porque trabajar con otras personas que tal vez piensan distinto es difícil, hay roces, uno tiene que desarrollar metodologías de trabajo donde se permita el disenso, ¿no? Donde uno pueda decir, no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a negociar, ¿sí? Como aprender habilidades blandas de negociación y de comunicación que pareciera que ya lo tenemos incrustado en nuestros cerebros, pero no tanto. Y en este momento del mundo, sí que no tanto, ¿no? Sí que estamos, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, pues es esta explosión de personas completamente reactivas y emocionales que no dejan que su cerebro, que su corteza prefrontal respire y puedan como hablar sin emocionalidad, ¿no? No dejarse capturar por ese cerebro más reptil que simplemente es una emoción muy fuerte que nos hace reaccionar de una manera descontrolada, ¿sí? Sí, sí. Y ese tipo de habilidades yo creo que son hoy más importantes que nunca. Y sí creo, por ejemplo, en la escritura, que es otra cosa que yo me dedico a hacer, sí se requiere como una disciplina, un hábito, algo que hay que hacer constantemente, porque si no, también es esta cosa de cultivar algo, ¿no? Cuando uno cultiva algo, tiene que entregarle tiempo, cuidado y cariño todos los días. Esa idea de cultivo y cuidado están muy relacionadas porque si no se cultiva, se muere, ¿no? Claro, Entonces, claro. esa cosa que está en uno mismo también, que si uno siente que uno tiene una intuición de yo, a mí me gusta hacer esto y el gusto por algo es una alerta intuitiva, ¿no? Es la vida o la existencia o uno mismo diciendo, a mí esto me produce alegría, placer, deseo, ¿sí? Pero si uno no cultiva
esa alegría que le produce hacer algo, pues eso muere, ¿no? Sí, Sin sí, cuidado y sin tiempo mueren las cosas. sí, exacto. Oye, y ahorita retomando esto que ibas comentando, vamos a aprovechar para que nos platiques un poco de en qué consiste tu trabajo. Primero que nos digas cuál es tu posición en la universidad y en qué consiste tu trabajo, el tipo de obras o libros que escribes. Bueno, en este momento soy la directora del departamento de arte, que es un departamento, es una escuela de arte dentro de una facultad de artes y humanidades, donde hay otras 5 disciplinas que son historia del arte, narrativas digitales y periodismo, música, literatura y arte, ¿sí? Es como la dimensión humanística y artística de la universidad. Mi trabajo en este momento consiste, pues es bastante burocrático, pero divertido. Consiste en repensar, en este momento estaba haciendo una reforma con los profesores, que significa repensar, bueno, cómo pensamos un currículo en arte hoy en día, ¿no? En este contexto, en Colombia, pensando que no estamos en Estados Unidos, no estamos en Europa, no estamos en el sur global. ¿Y qué significa estar en una de las universidades, la universidad privada más costosa del país? ¿Y qué tipo de departamento queremos ser? ¿No? Queremos ser un departamento que está aislado, que se percibe aislado de la sociedad, o queremos ser un departamento que está conectado con el mundo. Entonces, o sea, mi trabajo en este momento es como plantear esas preguntas de base que tienen que ver con la esencia de un programa y con qué quiere ser y qué tipo de estudiantes quiere formar, ¿no? Uno quiere formar estudiantes que tienen un compromiso social con el contexto en el que se encuentran, o que están más interesados por el mercado del arte, ¿sí? Y la respuesta para nosotros, en nuestro caso, después de un año de trabajo, fue darnos cuenta que queremos trabajar con estudiantes que estén socialmente comprometidos con su entorno y su contexto, eh, y que queremos también que ellos sepan que cuando una persona estudia arte, no solamente estudia para hacer obras de arte al servicio del mercado del arte tradicional, sino al servicio de un campo cultural mucho más amplio, que tiene muchas salidas profesionales y laborales. Eso por un lado. Entonces mi trabajo es estar en la dirección del departamento. Doy una clase en este momento que se llama escritura experimental, donde, ¿qué hacemos en esa clase? Vemos desde el Ulipo, que son estos genios matemáticos de los años 70 que se inventaban reglas para la escritura. Entonces, por ejemplo, George Perec escribe una novela que se llama El secuestro, sin la letra A, que es la letra más usada en la lengua española, pero él la escribió originalmente en francés, donde la letra es la E, y tiene otro título que no me acuerdo en este momento en francés, pero son unos tipos que se ponen, son un grupo de hombres, porque casi todos eran hombres, que se ponen unas reglas matemáticas para escribir. Y cómo eso después va a devenir en una idea de escritura conceptual que existe hoy en día, que es más juguetona, alegre, y es como lo que yo quiero que los estudiantes se lleven de ahí, es primero que aprendan a diagramar una publicación, que aprendan a usar las herramientas tecnológicas que le ayudan a uno a diagramar una publicación, y que tengan confianza en su escritura, porque muchas veces pasa que se enfrentan a una hoja en blanco y dicen, bueno, ¿qué escribo? ¿No? Pero hay muchas maneras de escribir, porque en realidad ya todo ha sido escrito. Entonces también uno puede jugar con lo que ya existe, y Sí, puede robar, plagiar, copiar, reescribir, ¿no? Como expandir esos límites de la reescritura de lo que otros han hecho. sí, sí, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, organizo exposiciones y hago publicaciones. Eso es como mi trabajo como curadora. Ok. Vamos a ahondar un poquito en varias cosas que mencionaste. Dentro de la clase que estás dictando y lo que mencionabas del tipo de estudiantes que quieren, en función de eso,
¿qué recomendaciones prácticas le podrías dar tú a los estudiantes que están interesados en ese campo? Recomendaciones prácticas puede ser, si deciden estudiar arte, asegúrense de nutrirse de todo lo que pase en sus facultades. No, creo que hay una cosa, y no importa, creo que ese consejo es para cualquier persona que quiera vincularse con una universidad. Acérquense a los profesores, tengan curiosidad, ¿sí? Alcen la mano. Los profesores siempre estamos buscando estudiantes con quienes hacer proyectos, con quienes trabajar. Aliméntense de esos otros diversos mundos que existen ahí, que son los amigos, pero también las actividades extracurriculares, los espacios de conversación, los eventos, las charlas, las conferencias, todos esos espacios son muy nutritivos y creo que a veces los estudiantes los dan por sentado, ¿no? Tal vez esta generación que está estudiando en este momento, que es post pandemia, sí, como que da por sentado que los eventos y las charlas y esos sucesos que suceden en los espacios universitarios, como que siempre están ahí, pero no siempre están ahí. Entonces, Sí, como aprovecharlos mucho, porque son espacios muy nutritivos y alimentar el alma con curiosidad, yo creo, como sí. ser fiel a un instinto de curiosidad, que también significa ser fiel a uno mismo, ¿no? Sí, 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 exacto. Ahora, la otra cosa, cuando estás describiendo tu curso, mencionaste la palabra diagramar. ¿Eso significa organizar tus ideas o planear el texto que quieres escribir o qué significa diagramar? Significa, bueno, hay un gran artista mexicano que se llama Ulises Carrión, que fue un artista que en los años 70 se dedicó a la escritura. Ujú. No era un escritor que se dedicó a ser artista. Y escribió un texto muy bueno que se llama El arte nuevo de hacer libros. Y en ese texto, que es muy corto, dice que en una noción muy tradicional de lo cultural, el escritor se dedica solamente a escribir su libro, ¿no? No piensa la dimensión visual o física o la dimensión de lo que implica pensar un libro. Entonces, cuando digo diagramar, me refiero sobre todo a un escritor que escribe por un lado, pero que también le da una dimensión visual a eso que escribe. Es decir, que aprende a hacer la maquetación del texto en un programa, a insertar imágenes, a trabajar en esa dicotomía de palabra e imagen y a pensar el libro como un objeto estético, ¿no? Que necesita un cuidado, que necesita que alguien piense cómo se distribuyen esas palabras a través de la página, ¿no? Que diseñe, que se encargue del diseño gráfico y la tipografía y las imágenes Ok, que están allí en juego y que pueda crear juegos con eso. Porque en Ulises Carrión, en ese texto que es muy bueno que te comento, dice como siempre hemos pensado, o la industria cultural siempre ha funcionado así, ¿no? Como el escritor escribe y luego hay otras personas que se van a dedicar a diagramar, a maquetar, a poner imágenes, a pensar la portada, a pensar la fuente de la portada, la tipografía, el tamaño. Y un poco lo que él dice es, no, tenemos que ser personas que pueden pensar todo eso y que no pensamos que eso está separado, ¿no? Eso está completamente ok. junto. Ah, qué interesante. No, no sabía eso, qué interesante. Y la tercera cosa de lo que mencionaste, tú dices que también te dedicas a escribir. ¿Qué tipo de escritura haces? ¿Qué tipo de libros produces? Mm, A ver, el último libro que hice, lo hice con una colega de acá, de Colombia, que trabaja en el Caribe, que se llama María Isabel Rueda. Ujú. Y en ese libro lo que hacíamos era, cogíamos unos casos de artistas conceptuales de los años 60, 70 colombianos que trabajan con una idea de la mediumnidad, ¿no? Que es una cosa opaca, muy poco académica, pero Ok. para nosotros es muy emocionante. Y por ejemplo, entonces teníamos el caso de Álvaro Barrios, que es un artista colombiano bastante relevante en el campo del arte global,
Y María Isabel le hace una entrevista en el año 97, que es la primera vez que él dice que él habla con un espíritu y que este espíritu le dice qué es lo que él tiene que hacer. Entonces Ok. le confiesa que él tiene este don de la mediunidad. Entonces lo que hacemos María Isabel y yo en este libro es recolectar imágenes, pero por ejemplo esa entrevista está publicada, la misma que ella hizo en el año 97, y cuando yo entro a escribir sobre esa entrevista, yo lo que hago es un ejercicio de borrar palabras para crear otro texto a partir de esa misma entrevista que está ahí. Ok, ok. Entonces, pues es un ejercicio como de, hay cosas que ya están escritas, como que ella me pone los casos y yo los reinterpreto a Ujú. través de la escritura, a través de ejercicios conceptuales de escritura, de borrar palabras, de sobreponer palabras, de reorganizar palabras, de manera que se crea otro texto. Y otra cosa particular que tiene este libro es que está impreso en un papel que es como de recibo, es Ajá. azul como de recibo, y digamos, el libro se puede leer normalmente, es un libro que se pasan las páginas, pero viene con una lámina gruesa que hay que romper a la mitad para poder leer lo que está oculto dentro del libro. Y ese papel también hace que en el futuro, ese papel de recibo, la tinta desaparece. Entonces sabemos que es un libro que no va a durar más de 10 años, ¿no? Es un libro como con fecha de vencimiento. El contenido va a desaparecer. Eh, Esas son como las particularidades de ese libro. Interesante. También tengo otro que es más una investigación un poco más tradicional, donde mis estudiantes en la clase de curaduría me hacen una pregunta muy legítima, y es, ¿por qué leemos hace unos años? ¿Por qué leemos únicamente? Porque todas las referencias bibliográficas del curso son en inglés y producidas en Estados Unidos o en Europa. Y claro, yo misma me cuestiono y digo, claro, es que aquí hay un problema, porque yo traigo la bibliografía de donde me formé o estudié la maestría en Inglaterra, pero es que no conozco mucha bibliografía del campo de lo curatorial en Latinoamérica. Y entonces, ¿dónde está? Y me pongo a investigar, hay poco. Y Ujú. digo, bueno, esto es un problema. Sí. Entonces aplico a una beca con una colega, nos ganamos una beca para hacer una investigación de mujeres curadoras latinoamericanas. Y lo que hicimos fue 56 entrevistas por Zoom, así como esta que estamos haciendo. Y luego de esas 56 entrevistas, invitamos a unas mujeres que se dedican a la curaduría en Latinoamérica a que escribieran un texto reflexivo que no necesariamente tenía que ser un ensayo o una producción académica tradicional, podía ser muchas otras cosas sobre su trabajo. Entonces, una compilación de textos de curadoras latinoamericanas que se llama Lo Curatorial desde el Sur, que piensa la figura de las curadoras mujeres en femenino, ¿sí? Desde Latinoamérica. Y el texto que yo escribí ahí, por ejemplo, cogí todas las 56 entrevistas que habíamos hecho y empecé a buscar palabras que se repetían mucho. Ujú. Y a partir de las palabras que se repetían mucho, hice un glosario inventado de palabras que se repiten. Ok, ok. Ay, qué interesante. Oye, aprovechando que estamos hablando de libros, algo que siempre le pido a los invitados es que nos recomienden unos dos unos 2 o 3 libros que son de esos libros que tú dices todo el mundo debería de leerlos. Bueno, voy a hacer recomendaciones de cosas que he leído recientemente que me han gustado mucho. Uno es un libro de una escritora mexicana que se llama Mónica, no, ecuatoriana, perdón, que se llama Mónica Ojeda, Ujú. em, que se llama Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Es un libro que leí hace poco y me pareció buenísimo, como que capta una contemporaneidad latinoamericana y andina muy especial y me cautivó mucho. Y tal vez otro libro que yo
claro, estos libros ninguno tiene que ver con arte, pero es que los he leído recientemente y me parecen muy fabulosos. Y otro es de una escritora mexicana que se llama Cristina Garza Rivera. Cristina Garza Rivera. Em, y es un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana. Y es la historia del feminicidio de su hermana. Pero la manera en la que está escrito ese libro, ¿no? Que bien podría ser pues un testimonio muy doloroso, Ujú. es muy literario. Entonces, por un lado, te va a destrozar el alma, ¿sí? Todo el mundo que lee ese libro llora muchísimo, pero por otro lado, incorpora un montón de cosas de cultura popular de ese momento. De los 90, ¿no? Entonces mete canciones, cartas que ya se escribían. Hay otras formas de escritura ahí que se tejen en en un texto que es muy bello y muy, muy conmovedor. Y tal vez este sí tiene que ver con arte, pondría un texto de otra artista mexicana, una artista que escribe, así se define ella misma, que se llama Verónica Gerber Bisechi, y el libro se llama, bueno, hay dos libros, Mudanza y Conjunto Vacío. Y son, Mudanza por un lado, son todos los artistas y referentes que a ella la han inspirado. Ujú. Es muy interesante cómo ella se apropia de ese conocimiento, no lo deja simplemente como, sí, estos son mis referentes y esto hacían, sino cómo se apropió ella de eso, cómo se lo comió y lo acuerpó y lo volvió parte de su práctica. Y Conjunto Vacío es la historia de un drama familiar, pero está hecho con diagramas, como diagramas de Venn. También es muy interesante. Sí. Esos cuatro. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Alba, ya no, nos platicaste un poquito ahorita que ibas describiendo sobre lo que haces, el trabajo que tienes, pero si pudieras ahondar un poco más en qué es lo que tú consideras o lo que tú ves que es tu misión en tu área de trabajo y hacia dónde quisieras llevarla, a dónde quisieras llegar, ¿no? Como cuál sería tu aportación o tu servicio a tu comunidad que quisieras dejar como un legado. Mm. Yo creo que yo siento que en este momento mi misión en mi comunidad es sobre todo pensar esa noción de lo colectivo, de la colectividad, ¿sí? De que las cosas no se hacen en individualidad, sino que se construyen desde una noción de lo colectivo, de manos aportando, de manos haciendo, de manos participando. Y eso sería como lo que quisiera dejar y también como un sentido del gozo. Creo que estamos muy desconectados, ¿no? La academia nunca se ha pensado como un espacio de gozo o Ujú. de colectividades, aunque exista, ¿no? Entonces cambios muy chiquitos como una cosa que hice en mi departamento, que tal vez pasa mucho en la academia en Estados Unidos, pero aquí no tanto, es tener un pequeño espacio con un sofá donde hay una nevera y un horno microondas para ir a descansar y estar con los amigos y esas cosas chiquitas, que es como inventarse una pequeña cocina, Sí. crean un sentido de comunidad que son muy importantes. Entonces esas cosas chiquiticas me parece que tienen efectos muy grandes. Ujú. Y claro, al principio cuando hice esa salita no iba nadie. Los estudiantes como, ¿qué es esto? En Bogotá llueve mucho y hace mucho frío. Y este es un lugar calientito, cerrado, tiene un sofá delicioso para dormir. Entonces ahora es un lugar que cada vez está más lleno. Y eso es como algo que me emociona mucho. Sí, Como sí, que ya se está usando la nevera, se usan los hornos microondas, la gente puede ir a tomarse un té o un café o simplemente dormir un rato y es un espacio para leer, hay una pequeña biblioteca. Em, es eso, como crear pequeños espacios sí. para convivir juntos. O sea, como tomar un respiro del ajetreo, ¿no? De la velocidad Sí, que lleva uno casi siempre. sí, Es, qué bonito que mencionas eso, porque eso me recuerda mucho, de manera personal, mi interacción con mi esposa, porque ella
es muy así como tú, ¿no? Esa parte de comunidad, de tener esos espacios chiquitos donde uno puede disfrutar unos minutos, descansar unos minutos. Ella me ha puesto mucho ese chip, ¿no? Esa modalidad de tómate tiempo para disfrutar las pequeñas cositas de la vida. Así, porque yo siempre he sido más de, hay que, vamos, 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 ¿no? Y ella, no, no, a ver, espérate, mira. Respira un poco, disfruta un poco el momento, ve los detallitos que te regala la vida cada día, ¿no? Eh, Sí, es que y cada vez es más importante y cada vez es más difícil también, porque todo va muy rápido Sí, sí, y la cada verdad. vez uno se autoexige más y, ¿no? Y las redes sociales ponen esta cosa de competencia de los unos con los otros que es muy difícil sí, es muy difícil de manejar para todos, yo creo, para todas las personas que tengan redes sociales sienten un sentido de competencia y no de comunidad con los Sí. demás. Sí, exacto, ¿no? Un poquito ahí, y tú puedes comentar más sobre esto desde tu perspectiva, pero yo lo que veo es que mucho ese acelere por las redes sociales, como comentas también, te pone en una competencia, pero lo que yo llamo competencia no constructiva, ¿no? No un proceso de competencia en el que todos trabajamos para aportar y salir adelante, no dando un servicio, ¿no? Sino como ya competencia de que yo tengo que ganar, yo tengo que ser el mejor. Y eso pues no ayuda para el desarrollo como comunidad, que es lo que comentas. Sí, sobre todo como mostrarse, ¿no? Las redes sociales son un lugar donde nadie se puede mostrar vulnerable, ¿no? Ujú, Donde hay como un falso sentido del éxito y de las expectativas sociales que se tienen sobre una persona. Entonces está este despliegue como de mostrar una cara muy exitosa de todo el mundo, que es muy problemático, ujú. porque entonces todo el mundo, ¿no? Al ver, uno ve el Instagram y cree, pues me imagino que una persona joven, yo no era adolescente cuando existían las redes sociales. Entonces no sé qué será para un adolescente crecer con redes sociales, pero sí, sí me imagino y también uno lo siente como esta cosa como de mostrarle al mundo qué tan maravilloso soy yo y no qué tan maravillosos somos, ¿no? No, no es este Sí, sentido colectivo, es muy individualista sí, 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 y es muy problemático eso también, porque eso creo que corroe un sentido de la confianza en uno mismo, eh, pues que es difícil de manejar, sí. ¿no? Y eso es regresar también un poquito como a esas bases que a nosotros sí nos tocó como niños, de que no teníamos tantas distracciones sociales de pantalla, era la televisión y lo que había en los horarios que había y listo, ¿no? Mm. Pero ahorita todo está en la demanda que tú quieras a la hora que tú quieras. Entonces, un poquito es como regresar a tratar de instaurar en esas generaciones nuevas y las que ya fueron influenciadas por estos aspectos, en las bases de tener una estructura, ¿no? De trabajo, una estructura de cómo organizar tu vida, tanto personal como profesional, ¿no? Decir, bueno, está bien, las redes sociales son muy útiles. Tú quieres estar en redes sociales, perfecto, pero ten tu estructura. Yo pongo mis posts o pongo lo que sea que estoy haciendo en redes sociales, tales días a tales horas y listo. Y quiero yo navegar redes sociales, bueno, pero 15, 20 minutos, tal día, tal hora y listo. No es bien importante porque si no uno se pierde. Se Sí, pierde, porque es un contenido sin límite, sin fin, ¿sabes? sí, Y uno no entiende y no dimensiona que eso es un algoritmo, mejor dicho, que sí, está diseñado para que uno esté atrapado ahí. sí, Y es esa sensación también de que cuando uno le entrega mucho tiempo a las redes sociales, está desperdiciando su vida, ¿no? Está exacto. desperdiciando su tiempo o tiempo que podría estar usando en otras cosas. También cada vez conozco más gente que le está diciendo que no está en redes sociales, ¿sí? Que es una decisión casi como, ¿no? Cuando, no sé, las personas que son artistas, como esta necesidad de exhibirse todo el tiempo, de estar presente en un mundo allí ficticio y virtual, pero esa decisión de no existir en redes sociales también es completamente válida porque Sí, uno tiene una vida
por fuera de lo virtual y por fuera de las redes sociales. Y es legítimo decir, no, mi existencia no está ligada a una red social, ¿no? Mi Sí, existencia es más que eso. Mm. sí, sí, sí. A ver si tú piensas de similar a lo que voy a comentar. Pero yo recuerdo cuando iba yo creciendo como niño, muchas veces pues a los papás se les hace fácil para poder hacer lo que tienen que hacer, ponerte enfrente del televisor. Entonces yo llegué a pasar muchas horas frente al televisor desde chiquito y siempre me ha gustado mucho el cine y todo eso, pero luego llega un momento en donde ya tienes tu parte prefrontal trabajando mejor, ya analizas mejor y dices, ay, pero todo eso que estoy consumiendo en televisión son historias. ¿Y qué hay de mi historia? Lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? A veces eso se nos olvida, que las vidas que tenemos se van y es tu vida, la única que tienes, y qué vas a hacer de tu vida, cuál va a ser tu historia, ¿no? ¿Cómo vas a crear tú tu propia historia? En lugar de desperdiciarla viendo otras cosas que está bien, pero limitado, ¿no? Decir, ay, bueno, ahorita me quiero relajar, quiero ver una serie, veo una hora de televisión y listo, ¿no? En lugar de dejarte consumir. Sí, Y es que también, sí, también nos consumen no solamente las redes sociales, sino las plataformas, ¿no? Las sí, plataformas de entretenimiento. Pues uno puede poner Netflix y es muy fácil volverse adicto a una serie de 5 temporadas, y y no lo juzgo porque es que a mí también me pasa, sí, pero al final uno termina con esa sensación de ¿a qué le estoy entregando mi tiempo? ¿No? ajá, Porque también creo que uno a veces piensa que siempre va a tener energía vital, pero sí, cuando uno ha convivido con personas mayores, yo por ejemplo fui muy cercana a mis abuelos y la vida se acaba, ¿no? Y la sí, energía vital se acaba y las ganas de tener curiosidad, de hacer cosas, incluso de sentarse a leer, que por ejemplo para mí es uno de los grandes placeres de mi vida, estar en horizontalidad leyendo. sí, eh, es difícil. Hay personas, cuando uno es mayor, puede perder ese sentido cognitivo de poder disfrutar una lectura o de poder sí, disfrutar cosas, ¿no? Y creemos que vamos a estar así enérgicos y vitales para toda la vida y se sí, nos olvida que hay un principio que aplica para todos, y es que todos nos vamos a morir, o sea, esto tiene fecha de vencimiento sí, sí, exacto. y a qué le estamos metiendo tiempo y energía vital. Sí, y un poquito relacionado con eso que estamos comentando, el asunto también de que se ha perdido el instaurar o el desarrollar en los jóvenes, en los niños, el, el rasgo tan importante que es la dedicación. Cuando uno encuentra algo que le gusta, es ese rasgo de dedicarle el tiempo para desarrollarlo, ¿no? Es bien importante desarrollar esa paciencia, esa dedicación para cultivar, como tú bien mencionabas, ¿no? Cultivar para poder crecer y desarrollar eso que nos interesa. Y claro, no significa que a los 10 años te interesaba esto y toda tu vida te va a interesar eso, ¿no? Es fluido, la vida cambia, de repente nos interesa algo y luego nos interesa otra cosa, pero Mm, lo que te va a llevar a desarrollarte es eso, el cultivarlo, el dedicarle el tiempo. mm. Y también si uno lo piensa, es un acto de resistencia por un lado y de amor a uno mismo, Sí, ¿no? O de amor a sus pasiones, sí, de amor a lo que le interesa, a lo que le genera curiosidad y de cuidado con uno mismo, de autopreservación de uno mismo. sí, sí, Mm. exacto. Ahora, algo importante que siempre me gusta también tocar en las entrevistas es mencionar los recursos que existen para los jóvenes para desarrollarse en las áreas de trabajo de la persona que está compartiendo. En tu caso, arte, escultura. ¿Qué tipo de becas o qué tipo de apoyos pueden los jóvenes obtener para ir avanzando en sus carreras? Em, pues no, o sea, no conozco mucho en el contexto.
en Estados Unidos, pero en Latinoamérica hay varias fundaciones que ofrecen becas. Primero hay becas para formación en distintos países, pero también hay muchos cursos, escuelas experimentales de formación artística que no necesariamente son escuelas que otorgan un título, pero que sí proveen de una experiencia valiosa. Entonces creo que esos espacios también son muy interesantes. Em, Sí, sobre todo como hay bastantes organizaciones culturales en América Latina que se encargan de hacer procesos de formación online, escuelas comunitarias en el caso de Colombia, que son, por ejemplo, financiadas a través del Ministerio de Cultura y que son completamente gratuitas, son espacios de formación gratuitos, becas para residencias. Hay una cosa que hacen los artistas es que se mueven en muchos lugares y el sistema de residencias global es muy robusto. Hay una página que se llama eh, Red Internacional de Residencias Artísticas, donde aparecen todas las residencias que se ofertan en el campo cultural y es una red inmensa. Entonces creo que la residencia es otro lugar. Hay residencias para personas con trayectoria, para artistas jóvenes, para artistas con amplia trayectoria, con trayectoria media. Hay residencias pagas, hay residencias no pagas. Una residencia es un espacio en el que un artista se disloca de su lugar de origen, digamos, se va a otro espacio a pensar en un proyecto específico y no y a trabajar con otras personas que están al mismo tiempo en residencia. Y para eso no hay que tener ninguna formación académica, no hay que tener un título, no hay que tener un grado. eh, y es como una práctica de concentración muy interesante en el campo cultural y de las artes. Ujú. Y hay residencias para todo, para las artes escénicas, para las artes plásticas, para escritores, sí, y esta página, esta red es muy amplia y uno ahí puede verificar todas las ofertas que existen en el mundo. Y cuando tú te fuiste a España y a Inglaterra, ¿cómo le hiciste? ¿Qué, utilizaste algunos de esos recursos o cómo fue tu experiencia? Bueno, en España lo pagué con mis ahorros, Ujú. em, ¿no? Que me permitían financiar el costo del tuition, ¿cómo se dice? Sí, el costo de la matrícula Ok. y para costear mis gastos trabajaba, ¿no? Trabajaba como mesera, como lo que fuera, lo que saliera en realidad. Ujú. Y en Inglaterra, con una beca, aquí en Colombia hay una organización que se llama Colfuturo, que le permite a uno, le presta dinero para ir a estudiar y uno luego es una beca condonable en el 50%. Es decir, yo tengo que regresar al país, tiene esa condición, hay que regresar al país y pagar, y se paga la mitad del dinero que le prestaron a uno. Y yo financié mis estudios con eso, que también me alcanzó para pagar el tuition fee y trabajaba en una tienda de regalos o de mesera también, de lo que saliera, que es duro, es difícil y como inmigrante era difícil, Claro. eran largas horas de trabajo porque trabajar en un bar o en un restaurante pues es como acostarse a las 2 de la mañana y al otro día ir a clase, ¿no? Pero también creo que es un espacio muy formativo, ¿sí? Como hacer cuando yo me estaba graduando de la universidad, que estaba un poco perdida, le pregunté a un profesor, ¿y ahora qué hago? Y él me dijo, haga de todo lo que se le atraviese. Ujú. Y claro, cuando uno ve como que todo puede tener una dimensión artística, todo puede ser artístico, en mi caso, ¿no? Hasta ser mesera, hasta Sí, tener trabajos de servicio, se vuelve interesante y sí, se vuelve como una cosa donde uno aprende mucho de la humanidad. sí, Eh, Era difícil trabajar y estudiar y como tener estos trabajos de servicio, pero se puede, mejor sí, dicho, claro. yo creo que las herramientas están ahí para todo el mundo y es simplemente acceder a ellas, tocar la puerta,
hacerlo, ¿no? Claro, todas estas organizaciones siempre le piden a uno una aplicación, pero es simplemente traducir unas intuiciones a un lenguaje y poner una serie de intenciones en un documento. Y creo que eso es bastante asequible en este momento del mundo. Muy bien. A ver, ahora un poquito más en la parte del manejo del tiempo. ¿Cómo manejas o tienes el balance tú entre tu vida personal y profesional? ¿Qué es tu experiencia y cuáles son tus recomendaciones? Mis recomendaciones son darse espacios para uno mismo, ¿no? En mi caso, la sensación es como que el trabajo nunca para. Yo podría no dormir y seguiría, ¿no? Al otro día con la misma cantidad de trabajo, ¿no? Es una cosa como que no para. Entonces uno tiene que hacerlo parar, ¿no? Y uno tiene que encontrar los espacios que son importantes para uno. Si para uno es importante mover el cuerpo, hacer ejercicio, meditar, caminar, conectarse con la naturaleza. Tú que vives cerca de unas playas impresionantes que me parecen muy, muy hermosas, todas las playas que hay por ahí. Eh, sí, como hacer lo que a uno le gusta, pero también ponerse horarios, ¿no? Como decir, bueno, en mi caso es poner límites al trabajo y aprender a decir no. A veces hay que decir no a ciertas cosas. Como que uno con el tiempo antes le decía que sí a todo y de repente va pasando el tiempo y uno empieza como a seleccionar a qué le dice sí y a qué le dice no. También como una medida de autocuidado y autopreservación, Sí, claro, porque no hay tiempo para todo. claro. Y en relacionado con eso, ¿cómo es un día típico para ti de trabajo? Un día típico para mí es, por ejemplo, ayer. Me levanto temprano, voy y dejo a mi hijo en el colegio, sigo para la universidad, tengo consejo de facultad hasta mediodía. Luego me siento con el diseñador a revisar unas piezas de diseño gráfico que estamos haciendo para unos eventos. Luego almuerzo. Luego tengo clase de 2 a 6. Y a las 6 iba a presentarle a un grupo de estudiantes y profesores la reforma del departamento. Entonces, por ejemplo, ayer fue un día ajetreado que terminó como a las 8 de la noche. Y generalmente mis días son así, pero trato de que terminen a las 5 o de tener unos días de trabajo en casa que me permiten balancear un poco esa demanda. Y una cosa bueno, de pronto no todo el mundo se lo puede permitir, pero yo hago eso, es que me concentro mucho en los días de la semana, pero sagradamente sábado y domingo no trabajo. Me dedico a mi familia y a mi hijo. Sí, sí, sí. Eso me parece excelente. Una cosa que siempre me gusta preguntarle a nuestros invitados es si pueden compartir una experiencia, anécdota que consideren memorable en su día a día, en cualquier etapa de tu vida, que tú hayas dicho, ay, esto fue o muy divertido o fue algo de esos momentos en que uno dice, ajá, o como, eso está interesante, o sea, que te sorprenden, ¿no? Tal vez como hace unos años estaba en la universidad y se me acercan unos estudiantes y me cuentan como que están trabajando de asistentes de una artista con mucha trayectoria acá en Colombia que se llama Beatriz González. Y me dicen, mira que hemos estado ordenando el archivo de Beatriz y encontramos unos papelitos, unos documentos que eran los que anunciaban las exposiciones antes pre-internet, ¿no? Incluso en los 2000, para la manera de invitar a una exposición de arte era una invitación impresa, un papel impreso, un flyer, ¿no? Algo que la gente se repartía, como, ay, mira, te invito a mi exposición, o las galerías o los museos hacían invitaciones impresas. Hoy en día eso ya es rarísimo porque todo es digital, pero la cosa es que cuando miramos eso, los tres hicimos como, acá hay un proyecto, ¿no? Y el proyecto finalmente fue
recopilar todas las invitaciones que encontramos de ese archivo y otros desde 1940 hasta el 2018, que nos permitió construir la historia de las galerías y los espacios independientes en Bogotá, desde el 40 hasta el 2018. A partir de esa cosita que eran, pues que son papelitos, ¿no? Como basura, pero este artista lo guardó pensando en esa dimensión histórica y cuando vimos eso fue como, aquí hay un proyecto, acá hay una cosa muy interesante, muy grande, y fueron 5 años de trabajo de construir toda esa arqueología, porque no solamente investigábamos qué espacios existían, sino qué exposiciones se habían hecho dentro de cada galería, o sea, como la arqueología así minúscula de, claro, está incompleto porque hay cosas sobre las que no hay datos, pero sí pudimos rastrear que la primera galería que existió en Bogotá, al principio queríamos hacerlo de todo el país y después dijimos, no, esto es una locura, hagámoslo solo en nuestra ciudad. La primera galería la fundó un antropólogo inmigrante europeo que se llamaba Juan Friede, que le dio por montar una galería que se llamaba Galería de Arte, además, y quedaba en el centro de la ciudad, y la fundó en 1940, y a partir de ahí hicimos todo el rastreo. Wow, que suena bastante interesante. Oye, y cuando dices que generaron el archivo, ¿te refieres a que se hizo como un libro, una publicación de eso, o cómo está presentado? Hicimos un libro y hay una, por acá lo tengo, es así de grueso, es como un directorio telefónico, es como es gigante. Y hay un archivo digital donde escaneamos todo ese material y quedó para consulta abierta. Wow. Y una curiosidad, ¿por qué hasta el 2018? ¿Ya a partir del 2018 ya no hay nada impreso o qué sucede? No, porque en el 2018 fue cuando hicimos la investigación. Ok. O sea, eso pasó en el 2018. Ya, ok, correcto. Y también era un proyecto tan grande que decidimos como, pues sí, había que terminarlo, como que no podíamos seguir para siempre, y por eso es hasta el 2018. Ok, correcto, perfecto. Y una última pregunta, Carolina, esta es abierta, algo que quieras tú compartir con la audiencia, consejo, historia, lo que tú quieras compartir. Pues yo creo que primero agradecerte por la invitación y por tenerme en tu canal, y segundo decirle a las personas que nos escuchen o a los chicos, estudiantes, que si algo les deje esta charla es que sea como la importancia de cultivarse a uno mismo, cultivar sus curiosidades y confiar en uno. Hola, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Carolina Cerón y que hayas obtenido mucho valor de toda la información que se compartió durante la entrevista. Recuerda que si te gustó la entrevista, por favor dale un like, un me gusta, comenta y comparte el video. Eso ayuda mucho a que se distribuya la información. Y si quieres más información y otras perspectivas de otros profesionales exitosos en su campo, hay más videos. Por aquí te dejo algunas recomendaciones y siempre recuerda ser curioso como un niño y disfrutar el camino hacia tus metas. Nos vemos en un próximo video. Cuídate y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.